El abogado de Javier Duarte, Marco Antonio del Toro, asegura que aceptaron la extradición al ver lo débiles de las acusaciones de la PGR. Mientras Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, pide a Estados Unidos que capture a César Duarte con fines de extradición. En Jalisco detienen a maestra de kinder por abusar sexualmente contra sus alumnos. La familia de los dos muertos al caer en el socavón del Paso Express rechazan apoyos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mientras en Nuevo León una mujer viaja literalmente colgada del vagón del metro. Le llaman Lady Metro, dice que lo hizo por necesidad. No sé, no. Y como siempre le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Veíamos al inicio a esta mujer, se llama Mariana Zamarripa, pero es mejor conocida como Lady Metro. Se colgó literalmente por fuera de la puerta de un convoy del metro en Monterrey y luego, al ser detenida, explicó que lo hizo por necesidad porque un guardia no la dejaba pasar y el servicio estaba por cerrar. Metro Rey pide a los usuarios respetar los reglamentos de seguridad, mientras que la Comisión de Derechos Humanos abrió una investigación por posibles actos de omisión en los protocolos de seguridad. No me pasó nada, pero fue una necesidad porque era el último metro. Fue algo sin pensar y pues ya. Sin pensar, evidentemente. Vamos a lo nuestro. A poco más de 24 horas de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, llegó a México. Además de que ayer durante la audiencia solo se lograron acreditar el desvío de 38 millones de pesos de los 439 que la PGR le imputaba por desvío de recursos al erario. Hoy un juez le otorgó una suspensión que deja sin efecto las dos órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía de Veracruz en su contra por abuso de autoridad, peculado y coalición, acusaciones que, por cierto, Duarte había calificado como infundadas, ligeras, vagas e imprecisas. El exgobernador pagó una garantía de 6,000 pesos y se fijó el 3 de agosto para la audiencia definitoria. Mientras Marco Antonio del Toro, abogado del exgobernador veracruzano, reiteró que aceptaron la extradición porque las acusaciones de la PGR y la Fiscalía de Veracruz son muy débiles. Prueba de ello es que se desinflaron ayer en la primera audiencia que enfrentó. Esto se lo dijo a José Cárdenas. No es el sistema el que presenta fallas, es que la acusación no tiene sustento. Nosotros lo que hicimos fue pedir precisiones para poder defendernos y la respuesta que dio el Ministerio Público fue que no tenían esa información. Se infló demasiado un globo que ayer se desinfló pues prácticamente en su totalidad. No se ha promovido ningún amparo en ese sentido, se promovió un amparo con relación a las imputaciones de Veracruz, que si estas federales son endebles, las de Veracruz te vas de espalda. Bueno, es parte de lo que dijo el abogado Marco Antonio del Toro. Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, aseguró que Duarte, además de los cargos que ya se le imputan, deberá enfrentar 23 denuncias penales interpuestas en la PGR por no comprobar gastos durante su gestión por una cantidad mayor a los 650 millones de pesos en el sector salud. Mientras, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, informó que Duarte podría tener medidas especiales de seguridad si es enviado a algún penal federal. Aseguró que el gobierno está listo para recibir a Javier Duarte de Ochoa en cualquier centro penitenciario donde continúe su proceso y que podría ser enviado al de Cuautla, Morelos o a algún otro, pero que la última palabra de dónde enviarlo la tiene el juez que lleva el caso. Ayer le dimos a conocer aquí que se llevaba a cabo la primera audiencia de Javier Duarte en México. Terminó la audiencia pues ya pasadas las 10 de la noche y sobre la actuación de las autoridades han llovido críticas muy duras. Mi compañero reportero José Antonio Belmont ha seguido el caso de Javier Duarte en Guatemala y también estuvo ayer en la eterna audiencia de Javier Duarte en la Ciudad de México. José Antonio Belmont han calificado esta audiencia como al menos vergonzosa. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas noches.
Azucena, muy buenas noches. Pues sí, ayer se dieron muchas críticas en contra de los 3 agentes del Ministerio Público de la Federación. Esto por su actuación durante esta audiencia, bien lo comentabas. Esto se llevó a cabo principalmente, Azucena, por la falta del conocimiento de los 3 agentes del Ministerio Público hacia el expediente. Esto derivado de que Javier Duarte y la defensa, encabezada por Marco Antonio del Toro, pues hacían preguntas pues muy precisas, muy detalladas en cuanto a las imputaciones que le hacían al exgobernador de Veracruz, y pues en el mejor de los casos tardaban hasta media hora en poderle responder de manera pues detallada a lo que cuestionaba tanto del Toro como el expriista, Azucena. A ver, José Antonio, no pudieron ustedes accesar ni teléfonos celulares, ni bolígrafos, ni ningún otro aparato de comunicación, ¿verdad? Entonces nosotros no pudimos ver cómo era el interior de este lugar. ¿Nos puedes describir un poco cómo era? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuántas personas? Aquí vemos un pequeño apoyo para que nos puedas describir cómo estaba organizada la audiencia ayer de Javier Duarte, porque las de Guatemala las vimos hasta en vivo, pero acá no sucedió, ¿verdad? Bien lo comentas, de acuerdo con los protocolos de seguridad de este nuevo sistema de justicia penal, pues no se permite el acceso tanto a celulares, grabadoras o algún otro dispositivo para grabar o sacar fotografías. En este caso, pues pasamos 2 filtros de seguridad para poder llegar a esta audiencia inicial de Duarte de Ochoa. Podemos observar en esta imagen de apoyo que nos proporciona la producción, pues al juez, frente al juez se encontraba del lado izquierdo Javier Duarte y la defensa. Del lado derecho estaban los 3 agentes del Ministerio Público. Se encontraban dentro de la misma sala también 6 elementos de la Policía Federal Procesal, pues resguardando y vigilando el orden en esta audiencia, Azucena. También es importante mencionar que había un cupo limitado de 30 personas dentro de esta audiencia. 20 de ellos fueron para integrantes de los medios de comunicación. Otros 10 estuvieron en una sala contigua donde se llevó a cabo videoconferencia esta audiencia inicial. El resto de los lugares fueron apartados para integrantes de la Procuraduría General de la República, Azucena. Ahí vemos, por ejemplo, de abajo hacia arriba estaba el juez acompañado de una escolta. Después, en la siguiente fila, digamos, estaba del lado derecho Javier Duarte y su defensa. Eran 5 abogados encabezados por Marco Antonio del Toro. A la izquierda estaban estos 3 ministerios públicos que han sido muy criticados, José Antonio, porque a leguas se veía que no conocían el caso, o les ganaron los nervios, o no se capacitaron, o algo sucedió. En este aspecto, Azucena, bien lo comentas, el mismo juez hizo énfasis en este aspecto al asegurar que ya era la 3ª vez que se llevaba a cabo pues una audiencia derivada de esta causa penal. Hay que recordar, y el mismo juez lo mencionó, ya hay 2 mujeres sentenciadas por esta causa penal y habían mandado a diferentes agentes del Ministerio Público. En este caso era la primera vez que estos 3 agentes del Ministerio Público llegaban para pues hacer la parte de la acusación, de la imputación en contra de Duarte de Ochoa. Y pues bueno, esto fue lo que se llevó a cabo durante la audiencia de ayer, Azucena. La audiencia de ayer, había Policía Federal ahí pidiéndoles a ustedes, poniéndolos en orden a los medios de comunicación que lograron entrar. Y también se ha destacado que los ministerios públicos, Nelly Alvarado, Pedro Guevara y Marta Ramos, tenían que ir a estas cajas que tenían detrás de ellos con los expedientes de Javier Duarte para buscar las respuestas que les hacía la misma defensa y el mismo implicado. Así es, lo más emblemático de esto fue cuando hacen la imputación de las 21 parcelas que, de acuerdo con la indagatoria de la Procuraduría General de la República, pues Javier Duarte y sus prestanombres adquirieron en Campeche. Javier Duarte y su defensa hacen la pregunta expresa de a cuántos prestanombres, cuántas parcelas hacen y cuál fue el monto de compra de cada una de ellas. Pues esa respuesta tardó más de 1 hora, Azucena, e incluso mal dada. Te lo voy a comentar porque el juez, en una imputación que duró 14 minutos, la Ministerio Público voltea y hace una lectura de la imputación contra Javier Duarte, hace la lectura por folios de estas parcelas, pero a la hora de que Duarte les pide que le digan una por una quién la compró y de cuál fue el monto, pues salieron volando 4. Wow. 4 no pudieron acreditarlas. Fue en ese momento cuando el juez dijo que había incongruencias y discrepancias con lo que le habían presentado en la orden de aprehensión
con lo que ayer se presentó como argumentación del Ministerio Público. Eso es lo que debe tener de nervios ya un poco a la Procuraduría ante el escenario que se registró ayer, muy vergonzoso, poco preparados. Y tú destacarías como lo más relevante o lo más preocupante este monto de más de 438 millones de pesos, en los que ayer solamente pudieron documentar y exponer 38 millones de pesos que fueron desviados, de acuerdo con lo que presentaron ayer, de la Secretaría de Educación de Veracruz hacia estas empresas fachadas lideradas por Javier Duarte de Ochoa, Azucena. Respecto a lo que viste en Guatemala y lo que viste en México, ¿hay un mundo de diferencia? Creo que hasta triste decirlo, sí, porque incluso en Guatemala el mismo juez, el fiscal guatemalteco José Antonio Galdames, fiscal de Asuntos Internacionales de Guatemala, en la segunda audiencia correspondiente a los delitos del orden federal, pues Duarte dijo, no, a mí estas ejidos en Lerma, pues no, yo no aparezco como propietario. Y reviró el fiscal con una argumentación de más de media hora explicándole en dónde era su participación, cosa que pues ayer pues no se dio en esta audiencia en el Reclusorio Norte. La diferencia entre conocer y no conocer la información. Gracias, José Antonio. Estamos al pendiente, Azucena. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y del caso de Javier Duarte, vamos al de Tomás Yarrington. En Italia, el exgobernador de Tamaulipas compareció a puerta cerrada ante el Tribunal de Apelación de Florencia para dar seguimiento al proceso de extradición solicitado por México y Estados Unidos por corrupción y narcotráfico. Insistió en su inocencia y dijo ser un perseguido político. Debido a la extensa documentación de pruebas a su favor, la audiencia se pospuso para el 21 de septiembre. Pero hay más, pues en el caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien se encuentra detenido en Panamá desde el 5 de junio, se informó que logró obtener una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia por delitos del fuero común. El amparo promovido por su defensa tiene como propósito saber si la Fiscalía de Quintana Roo consignó alguna carpeta de investigación en su contra. La medida fue otorgada el 17 de julio, pagó 59,000 pesos y esto no afecta a la detención provisional con fines de extradición solicitada por la PGR. En el caso del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, un juez federal admitió a trámite un recurso promovido por su defensa para que le concedan el beneficio de prisión domiciliaria, ya que el próximo año cumple 70 años de edad. Será la próxima semana cuando se determine si existen los elementos jurídicos suficientes para que obtenga prisión domiciliaria, arresto o seguir el proceso en libertad, ya que el delito de lavado de dinero no es grave. Mientras vamos con el otro Duarte, el de Chihuahua, porque el gobernador Javier Corral informó que su administración dejará de lado la solicitud que realizó ante autoridades estadounidenses para la deportación de César Duarte y la cambiará por una solicitud de detención con fines de extradición. Esto dice porque el proceso migratorio es muy largo, así que acudirá a cerrar todos los expedientes contra su antecesor por peculado y enriquecimiento ilícito. Entonces, no vamos a esperarnos a ese proceso, vamos a ir al proceso de solicitud de detención con fines de extradición en las próximas semanas, para que no suceda exactamente lo que está pasando ahora con el otro Duarte de Veracruz que usted me preguntó. Solo lo van a poder procesar por los delitos que vienen en la carpeta y que hizo valer el Ministerio Público local y federal. Nosotros no queremos que nos pase eso. Bueno, en tal escenario de urgencia, mañana entra en operación el Sistema Nacional Anticorrupción sin la aprobación en el Senado de un fiscal en la materia y sin nombrarse a los 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa. También faltan los sistemas estatales correspondientes a 24 de las 32 entidades federativas. No han expedido las leyes de sus sistemas locales anticorrupción. Solo Chiapas y Nayarit cuentan con leyes satisfactorias y están en condiciones de ponerlo en marcha en sus estados. Mientras tanto, senadores del PRI, PAN y Morena chocaron por este tema. El PAN dice que no hay prisa para nombrar al fiscal. El PRI dice que el sistema funciona sin esta figura, mientras los partidos de oposición reprueban los retrasos en el tema. Hay que apresurar los tiempos, hay que reflexionar bien las cosas. Todos queremos un fiscal independiente, un fiscal que efectivamente cumpla con las expectativas. Sí funciona, claro, puede funcionar perfectamente. Instituciones como la propia Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la propia Auditoría Superior de la Federación, quienes tienen funciones y atribuciones para combatir la corrupción. No pueden ser juez y parte. Hay algunos perfiles que son del PRI o del PAN. Bueno, esos no pueden ser aprobados como magistrados. No sirve. De hecho, este sistema
al momento en que los partidos empiezan a ver su cuota, pues inmediatamente lo debilita. En Guamúchil, Sinaloa, el ejército detuvo a 3 sujetos luego de un enfrentamiento que inició en la colonia Praderas. Los soldados llegaron al lugar por una llamada de auxilio. Ahí encontraron un auto sospechoso y al marcarle el alto fueron atacados, lo que inició la balacera. En la persecución el auto trató de huir por una vereda, pero cayó a una zanja de la que los agresores trataron de escapar sin éxito. El auto y las armas fueron aseguradas. La familia de Pilar Garrido, la española desaparecida en Tamaulipas, del caso que le informamos ayer, pues dio a conocer que la Policía Federal ya se puso en contacto con la Policía de España para dar con el paradero de la mujer desaparecida el 2 de julio pasado. En entrevista, su hermana Raquel detalló que Pilar viajaría la próxima semana a España y que ellos no piensan cancelar los vuelos, pues no pierden la esperanza de que aparezca antes con vida. Intentamos no pensar en lo malo, ni en cómo estará, ni intentamos pensar que estará bien, y lo que buscamos es encontrarla como sea. Pistas, información, lo que sea, cualquier pequeña cosa puede ser de gran ayuda. Hasta hoy no se sabe nada de su paradero. Ahí mismo en Tamaulipas, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública comenzó con la rotación de custodios de los centros penitenciarios de Altamira, Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria, estos han amagado con irse a paro laboral, pues aseguran que tras ser reasignados fuera de su ciudad de origen, todos los gastos han corrido por su cuenta, pese a que les ofrecieron alojamiento, viáticos y transporte. Aseguran que a unos días de haber sido cambiados no cuentan con hospedaje digno ni seguro y que esto ya afectó su ya mermada economía. Los músicos y el staff que acompañan al grupo musical Los Ángeles Azules denunciaron a través de redes sociales que tras negarse a fotografiarse con el alcalde de Tequexquitla, Óscar Vélez, el edil ordenó retenerlos por más de 2 horas. Luego de realizar varias llamadas al 911 para pedir ayuda, la Policía Federal tuvo que intervenir para sacarlos de un deportivo donde realizaron el concierto con motivo de la Feria del Carmen 2017. ¿Por qué no podemos salir? Nosotros tenemos una orden. ¿De quién? Ignoramos las causas. ¿De quién es la orden? Del señor presidente. ¿De quién es el señor presidente? Óscar Vélez Sánchez. Óscar Vélez Sánchez. Así es. Ok, bueno, pero nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ya cantamos y tenemos derecho a irnos, ¿no? En cualquier momento. Yo lo entiendo. Es nuestra libertad. Usted lo entiende. O sea, legalmente usted nos está secuestrando. No, yo no lo estoy secuestrando. Técnicamente una privación ilegal de la libertad. Integrantes de las organizaciones Alto al Secuestro de la señora Isabel Miranda de Wallace y de Mensajeros Urbanos realizaron en días pasados un simulacro de secuestro en la Ciudad de México. Ya lo hemos presentado aquí, ya vimos el video, fue en una avenida altamente transitada a plena luz del día. El resultado es preocupante. Vamos a platicar con los creadores de este experimento sobre sus conclusiones, pero antes, si usted no ha visto el video, vamos a revisarlo. Todo pareció detenerse. Todo se quedó en silencio y nadie hizo absolutamente nada. Disculpen, ¿vieron el secuestro que acaba de pasar? No. ¿No se percataron? Hubo quienes simularon no haber visto nada y otros se quedaron perplejos al no saber qué hacer en estos casos. ¿Las placas? Placas, color, ¿quiénes eran? ¿Cuántos eran? Era color negro, una vez. Bueno, no quisimos dejar pasar este tema tan a la ligera por lo preocupante que sucedió alrededor, la reacción social prácticamente nula ante la comisión de un delito como el secuestro. Le agradezco mucho que nos estén con nosotros esta noche Jimmy Álvarez y Roberto Elizarrarás de Mensajeros Urbanos, que junto con la señora Isabel Miranda de Wallace hicieron este experimento cuyos resultados pues nos entristecen a todos, Jimmy. Sí, así es, pues es algo triste, pero también en cierto punto es natural. Como se ve en el video, la gente que tuvo miedo y salió corriendo, como lo decíamos, es un instinto natural el tener miedo, el ver por tu vida, ¿no? Pero lo que comentábamos es ya no es natural, ya es opcional el ser indiferente ante una acción, ¿no? Entonces nosotros lo que aquí invitamos a la gente es que no se queden indiferentes. Sí, protéjanse porque no se trata de ser un héroe y exponer su vida,
pero sí, después de que ya estén en un lugar seguro, agarren el teléfono, marquen al 911 o al 088 o 089 también, que es denuncia anónima, entonces sin ningún problema, no va a pasar nada, no va a pasar nada más allá. Pónganse atentos en cuanto a ver placas, cómo venía la persona que se llevaron, cómo eran los que se llevaron a la persona. Es estar atentos y cuidarnos entre todos. Ahora, ¿cuántas personas, Roberto, más o menos creen que o contabilizaron que hayan visto este secuestro? Así en tiempo real, que estaban cerca. Yo creo que entre las 3 pruebas, yo creo que como unas 200, 300 personas. Digamos, unas 300 personas fueron testigos primarios de esta situación, testigos presenciales, y de esas 300 personas, ninguna quiso o intentó ayudar físicamente. No, ninguna. Ninguna. ¿Cuántas de ellas llamaron al 911? Solo hubo una. Solo hay un registro de llamada al 911. Tuvimos reacciones de gente, en el video se alcanza a ver un poquito que hay unos elementos de tránsito ahí al fondo. Estos elementos estaban avisados de que no hicieran nada, de qué se trataba y todo. De hecho, hasta estaban desarmados por lo mismo para proteger a la gente. Y sí hubo gente que les avisó, oiga, ¿por qué no está haciendo nada? Pero bueno, eso es como fuera del experimento ya, o sea, pasó a lo lejos y todo. Sí hubo esa reacción, pero nosotros esperábamos pues bastante más de la gente. ¿Qué concluimos, Roberto, Jimmy, de un experimento como este? Somos indiferentes, somos poco solidarios, tenemos demasiado miedo, no sabemos qué hacer ante una situación como esta. ¿Qué es lo que ustedes concluyeron con este estudio? Pues yo creo que todas, ¿no? O sea, indiferencia en todos los casos, no solo en secuestro, ¿no? En muchas otras cosas estamos muy, muy mal. En cuanto a quién hizo algo, quién sabía cómo hacerlo, cero, nadie, ¿no? O sea, creo que solo esa persona, y creo que hubo una segunda llamada al 911, pero fue como, no sé, 30 minutos, una hora después, o sea, no sabemos qué hacer. Yo creo que mucho es el miedo. Es lo que nos han comentado mucho en las redes sociales de la gente. De hecho, gente que estuvo ahí y que ya le tocó ver el video dijo, es que me dio pavor, o sea, ves esto, nunca te han dicho qué hacer, nunca has vivido algo así, lo normal es que tengas miedo. Y sí, como ya lo dije, o sea, es natural el miedo, pero tenemos que como sociedad empezar a trabajar y es por eso que hacemos esto, para que la gente empiece a pensar, bueno, si algún día llego a ver esto, ¿qué puedo hacer? Y no ponérsela fácil a los secuestradores y podernos ayudar entre todos. Es como protocolos individuales, ¿no? Sí, cuando empezamos a vivir esta oleada de violencia, los ciudadanos empezamos a aprender qué hacer ante un retén militar. Pues no mover las manos del volante, no hacer movimientos bruscos, porque entonces podrían confundirse con que los querías atacar. Si veíamos un grupo de hombres armados, ¿qué teníamos que hacer? ¿Cómo guardarte en tu casa? ¿Cómo tirarte al suelo? Estos protocolos que ya aprendimos, tenemos ahora que migrarlos a cómo aprender a que también se reflejen en ayudar a las otras personas que están en peligro. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer, ver por los demás y saber qué hacer, que fue lo que se ve aquí, que la gente no sabe, ni siquiera sabían muchos de la existencia del 911. Usted, Y también que normalmente nosotros nos quejamos que las autoridades no hacen nada, pero nosotros tampoco estamos haciendo nada. La verdad, ¿cómo nos vamos a quejar de eso, no? Ahora, como bien decías, Jimmy, no queremos héroes, no queremos gente que se exponga, no se trata de eso necesariamente, pero sí que sepamos qué hacer. En un caso como este, con la experiencia de este experimento en conjunto con Alto al Secuestro, ¿cuáles son los pasos a seguir en caso de ser testigos de un secuestro? Fijarse en las características de los secuestradores, del secuestrado, el color del coche, placas, marca, ver si hay cámara cerca para poder... De estas del C4 y del C2, tienes que ver rápido, ir a apretar el botón, tienen un código, un número que te van a preguntar en cuanto se comuniquen contigo y ya para que ellos puedan empezar a ver qué se grabó de ahí y por dónde se fue la persona. Y llamar al 911 de manera inmediata. Pues muy bien, digamos, felicidades por hacer esto, entre comillas, con la señora Isabel Miranda de Wallace, porque pone el foco de atención en lo poco preparados que estamos los ciudadanos para reaccionar en una situación como esta. ¿Van a otros estados de la República a hacer el mismo experimento? Lo estamos platicando apenas, vamos a ver, todavía sería como muy apresurado, acaba de pasar pero tenemos varios proyectos para seguir generando conciencia con este tipo de temas y otros más. Mensajeros Urbanos, Jimmy Álvarez y Roberto así en Facebook, Elizarrarás. YouTube, Mensajeros Urbanos. Mensajeros Urbanos nos invitan en la próxima serie. Claro que sí, nosotros felices. Gracias y saludos a la señora Isabel, como siempre. De tu parte, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y vamos a otro asunto, un caso de abuso sexual en un kinder de Chapala. Esto es en Jalisco, pues ha conmocionado y con razón a la población. 11 niños son las víctimas y la responsable, la maestra, que ya fue detenida.
Al menos 11 niños de entre 4 y 6 años de edad fueron víctimas de abuso sexual por parte de su profesora, Ana Guadalupe, de 29 años, en el kinder de Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, en Chapala, Jalisco. La presunta agresora fue detenida en su domicilio al comprobarse mediante un peritaje que al menos 3 menores efectivamente fueron agredidos sexualmente. Además, desde abril, madres de familia de algunas de las víctimas ya habían interpuesto 3 denuncias formales contra la maestra. Y parece que el caso es más grave, pues la Fiscalía de Jalisco investiga ahora una presunta red de pornografía infantil implicada en los abusos, ya que los niños refirieron que 2 hombres entraban al kinder para tomarles fotos y videos desnudos. Además, los padres de familia acusan al presidente municipal de Chapala, Javier Degollado, de estar involucrado, pues afirman que los amenazó para que no siguieran con las denuncias. Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Jalisco también hará una investigación para determinar cómo y por qué fue contratada la docente y si hay alguna otra autoridad escolar involucrada. Milenio Noticias. Las investigaciones siguen su curso. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que los 2 carriles del Paso Express en Cuernavaca, Morelos, que fueron reabiertos a la circulación desde el sábado, cuentan con la seguridad necesaria para los usuarios y que no hay más riesgos por la obra. Mientras, el Colegio de Ingenieros de Morelos recomendó demoler toda la zona dañada por el socavón y señalaron que es necesario construir una obra nueva. Por lo pronto, Protección Civil señaló que las maniobras de rescate sí fueron las indicadas, porque de lo contrario habría más víctimas. Los compañeros descienden a través de una grúa. El primero que lo hace es un compañero del cuerpo de bomberos. Se da cuenta que no puede hacerse una sustracción, no hace contacto visual con las personas, no escucha pedidos de auxilio y optan por empezar a hacer un rescate a través de una rampa. El socavón es un embudo que genera succión y el poder introducir elementos de rescate al interior del socavón los pone en un peligro inminente. Los protocolos internacionales dictan que se debe de poner a salvaguarda la integridad de todos los rescatistas. 8 horas tomó el rescate y murieron asfixiados padre e hijo al interior de este socavón. Por cierto, hoy el abogado de la familia de las víctimas, Darío Oscos Coria, informó que los deudos no van a recibir la indemnización que les ofrece la Secretaría de Comunicaciones por considerarla injusta, pues es de 500,000 pesos por cada uno de los fallecidos. Detalló que en los próximos días presentarán la denuncia contra la dependencia y la empresa constructora por homicidio culposo, daño material y daño moral en agravio de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero. Podemos estar en presencia de un homicidio culposo de acción-promisión. ¿De quién? Esto es lo que hay que deslindar. Segundo, sin duda hay daño material. Y tercero, también hay daño moral. Por cierto, la empresa de Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para verificar la calidad de los trabajos del Paso Express, algo que evidentemente no hizo, podría pagar 221 millones de pesos en caso de demostrarse que el socavón se debió a que la obra estuvo mal ejecutada o tuvo vicios ocultos. En un contrato firmado el 1 de junio del 2015, la empresa se comprometió a garantizar la calidad de la obra en un plazo de 12 meses posteriores a la recepción de la misma. Cabe mencionar que la obra costó más de 2.200 millones de pesos y de resultar responsable la empresa pagaría apenas 221 millones. Mientras tanto, en Tamaulipas, el Ayuntamiento de Reynosa informó que va a reparar el socavón, que le presentamos ayer, el que se abrió en la colonia Las Fuentes, donde cayó una revolvedora de cemento, pero que están esperando el recurso del Estado para hacerlo. Agregó que se han identificado por lo menos 5 de estos socavones en la ciudad, no de la misma magnitud, pero sí muy peligrosos para la ciudadanía. Destacaron que se busca reparar todo el drenaje de la ciudad, pero no hay aún proyecto de obras. La Secretaría de Educación Pública analiza interponer una demanda contra los 44,000 aviadores que cuentan con plaza dentro del sistema educativo. El secretario Aurelio Nuño descartó que esto signifique el cierre de las escuelas con presencia de estos maestros aviadores. Al respecto,
Mexicanos Primero destacó la limpieza de la nómina, sin embargo aseveró que el problema de los aviadores persiste y cuestionaron que la auditoría realizada se detectó a 14,000 maestros realizando funciones administrativas en lugar de dar clases, cuando la cifra es de más de 40,000. El Banco de México prohibió a sus empleados recibir obsequios o cualquier bien cuya propiedad o uso les sea ofrecido con motivo de su empleo, cargo o comisión. De recibirlos, los servidores deberán devolverlos y de tener información privilegiada, no podrán llevar a cabo o modificar operaciones financieras relacionadas con la compra o venta de activos de renta fija o variable o vinculados con tasas de interés o tipo de cambio, ya sea por cuenta propia o a través de terceros. México se convirtió en el 8º país con más visitas turísticas internacionales, así lo dio a conocer la Secretaría de Turismo, la cual compartió el ranking de la Organización Mundial del Turismo. Detalló que al cierre del año pasado se registró el arribo de 35 millones de turistas internacionales a México. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, describió la próxima renegociación del TLC como una montaña rusa. En una entrevista aseguró que van a tener días buenos, malos y peores y que hay que ponerse los cinturones más que los guantes. Esto después de que ayer el Congreso de Estados Unidos dio a conocer sus objetivos para la renegociación. Guajardo agregó que le preocupa la visión del déficit comercial que Estados Unidos tiene sobre la relación con México. El dólar sigue a la baja, esta vez cerró en 17 pesos con 95 centavos en ventanillas. A nivel interbancario, se ubicó en 17 pesos con 49 centavos, el menor precio en más de 14 meses. Al regresar del corte hay más información. El INE ajusta rebases de topes de gastos de campaña muy por debajo de lo estimado. Parece que fue ayer cuando abriste las puertas de tu negocio buscando proteger su acceso. Hoy protege también el acceso a tu información con los planes Vas a Volar Empresas de Movistar Negocios, únicos con sistema Secure Mobile que brinda protección a los equipos móviles de tu negocio. Movistar Negocios. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. El Instituto Nacional Electoral reajustó las cifras del rebase de tope de gastos de campaña para la elección de Coahuila, por lo que el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, se pasó por 7.86%, mientras que el panista Guillermo Anaya lo hizo con 4.56%. Las cifras siguen siendo preliminares y podrían aumentar una vez que se realicen los engroses correspondientes esta semana. Además, derivado de la determinación de un procedimiento oficioso, se revisarán todos los gastos relacionados con el pago a representantes de casilla y será hasta agosto cuando se conozcan las cifras finales, pues comienza, por supuesto, el periodo de vacaciones. En este contexto, la organización Ahora, conformada por intelectuales, activistas, políticos, exfuncionarios, han pedido la renuncia de los consejeros del INE. Los consideran incapaces de resolver las irregularidades de los comicios pasados. Sobre esto hablamos hace unos momentos con el exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa. Pues le decíamos que la organización Ahora, integrada por políticos, intelectuales, activistas, exfuncionarios electorales como Alfredo Figueroa, quien nos acompaña esta noche, han pedido la renuncia de todos los consejeros del INE. Además, demandan que se repitan las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. Buenas noches. Un muy apretado resumen de lo que se ha planteado el día de hoy. ¿Qué los lleva a estas exigencias, Alfredo? Bueno, mira, hemos visto durante los últimos años un, fracaso de las razones por las que se creó el Instituto Nacional Electoral. En el centro de la decisión de 2014 estaba la necesidad de construir una nueva fiscalización en el país, una que impidiese que el dinero sea el factor fundamental de nuestra democracia y quien determine quién es el ganador de una contienda. No lo hemos logrado, Lo que hemos visto en el 2015, lo que hemos visto en el 2016, lo que hemos visto en el 2017, es esto. Y adicionalmente, esa misma reforma se constituyó con el propósito de que los gobernadores no fuesen quienes, estuviesen en la determinación de quiénes eran las autoridades locales para elecciones a gobernador, a presidentes municipales, a los congresos de los estados. Esto ha también fracasado a lo largo de los últimos años
y en este sentido la iniciativa ahora ha advertido un proceso de deterioro institucional muy importante y una actitud de la autoridad mucho más cercana de la autocomplacencia. El gran reto de las elecciones es el tema de la fiscalización profunda, la fiscalización transparente y real, y no lo hemos logrado prácticamente en ninguno de nuestros procesos electorales, por más reformas que se hayan hecho a la ley electoral, Alfredo. ¿Dónde está el nudo? Mira, hay hoy muy claramente en el país una extraordinaria desviación de recursos públicos de los gobiernos de los estados financiando elecciones. Estamos viendo el uso nuevamente de programas sociales para pagar estructuras partidistas. Y lo que no hemos logrado tiene que ver con la falta, en buena medida, de voluntad de las instituciones para hacer un seguimiento y una revisión puntual de dónde proviene el dinero. Esa es la gran alerta, que estamos a la vuelta de la esquina del 2018. Ahora dime, ¿esto no ve recursos ilegales o recursos privados o rebase de tope de gastos de campañas? ¿Es por un asunto intencional de complicidades o es por un tema realmente de estructura de las autoridades electorales? A mí me parece que en el Instituto Nacional Electoral hay un bloque de consejeros y consejeras que han actuado desde 2014 sistemáticamente en favor de la defensa del PRI y del Partido Verde. Esto se puede advertir simplemente de sus votaciones. Cada vez que hay un asunto importante, ese bloque vota sistemáticamente de esa manera. Solo basta ver cómo se votó ayer Coahuila para ver cómo se votaba 4-7, 4-7, 4-7, prácticamente todas esas votaciones. Eso tiene que frenarse y tiene que decirse que construimos esa institución para tener personas independientes, autónomas, sí, claro, que fuesen los garantes del proceso democrático. ¿Pedir la renuncia de los consejeros es la solución? Sí, me parece que tiene que ver con un planteamiento en torno a la ética pública. Si tú estás en una función y esa función que desempeñas no la estás haciendo con probidad, no la estás haciendo con la calidad y la eficacia que se espera, lo que debe generarse es un contexto de exigencia que plantee con mucha claridad que las cosas no están funcionando, que la responsabilidad es justamente de estas personas que están dirigiendo hoy una institución tan importante para el país, para la transición a la democracia. El planteamiento tiene que ver con incluso la atracción de las 30 elecciones que celebraremos el próximo año. Hay 4 elecciones que vivimos este año, 4 elecciones de las que, por cierto, todavía no sabemos bien a bien qué pasó en términos de su fiscalización. Bueno, el próximo año tendremos 30. Y además, la presidencial, la de diputados y senadores. De ese tamaño es el desafío. Vuelvo a preguntar, ¿con estas condiciones vamos a llegar al 2018? ¿Y qué te respondes? No, no puede ser. ¿Pero cuál es la diferencia entre el INE, que nació de aquella necesidad democrática a raíz de las elecciones del 88, el IFE en ese entonces, ¿verdad? El IFE al que tú perteneciste en el 2008 al 2013, casi 2014, y el INE de hoy? Yo creo que la diferencia se llama Enrique Peña Nieto. Este presidente de la República ha hecho una intervención indebida en los procesos electorales. Sus funcionarios, su gabinete, han actuado en contra de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Hay que decirlo con toda claridad y hay que ponerlo en escena. El responsable del proceso de regresión autoritaria, quien está encabezando ese proceso, es justamente el presidente de la República y el partido al que pertenece. ¿Coaccionando a los consejeros? Por supuesto. ¿Que no tienen independencia ni voluntad propia? Eligiendo e interviniendo en correas de transmisión, digamos, dentro del propio Consejo General, con personas que no responden a lo que señala la Constitución, a lo que señala la ley, sino a los intereses de un partido o de un gobierno. ¿A cambio de qué, Alfredo? Pues me parece que claramente a cambio de mantenerse en el poder. ¿Cuál es el camino legal y real para que esto que ustedes están planteando hoy se cristalice en acciones concretas? Mira, cuando uno plantea una renuncia, en realidad lo que no inicia es un procedimiento, digamos, de denuncia, sino simplemente lo que hace es apelar a un planteamiento de conciencia, de ética pública y de discusión del país. Es decir, hemos tenido momentos en la historia de México en donde esto ha sido posible. Te cito solo uno, en el 94, por ejemplo. En prácticamente 3 semanas se cambió a la autoridad electoral. Es importante discutir todas estas condiciones. Estaremos atentos a lo que sucede, Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. De lo que nos dijo hace algunos momentos Alfredo Figueroa, ex consejero del entonces llamado Instituto Federal Electoral. Y hablando de elecciones, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura presidencial del PAN, se reunió con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a puerta cerrada. El exgobernador le pidió tips, recomendaciones al Bronco en cuanto al manejo de redes sociales. Solo esperemos, ojalá que Rafael Moreno Valle haya visto este desafortunado mensaje de Facebook del gobernador de Nuevo León y que no siga los pasos del Bronco, que a veces recibe comentarios negativos, más negativos que positivos, por subir memes que hacen enfurecer a sus
fans, como el que subió este fin de semana sobre Game of Thrones y que vemos en pantalla diciendo pues que él vio este meme que le hicieron en redes sociales y le pareció muy buena idea subirlo a sus redes sociales. En información internacional, una investigación independiente reveló que al menos 547 niños del coro de la Catedral de Alemania fueron víctimas de abusos sexuales entre 1945 y principios de los 90. La violencia fue infligida sobre todo a los estudiantes de tercer y cuarto de primaria de los menores, conocidos como los gorriones de la catedral. Las víctimas serán indemnizadas con hasta $23,000 porque la mayoría de los involucrados no pueden ser castigados, pues los abusos ya prescribieron. Cabe destacar que la mayoría de las agresiones se dieron cuando el hermano del Papa Benedicto XVI fue director de este coro. En Estados Unidos se identificó al octavo asistente a la reunión en la que ofrecieron a Donald Trump Jr. documentos comprometedores de Hillary Clinton, la rival de su padre en las elecciones. Se trata del vicepresidente del corporativo ruso Crocus Group, Ike Kabeldaz, quien de acuerdo a medios estadounidenses ya se encuentra cooperando con las autoridades para resolver el caso del Russian Gate. Cabe destacar que el Senado ya citó a Trump Jr. para testificar sobre el caso. Y tras la amenaza de ayer de Estados Unidos a Venezuela de sanciones económicas si siguen adelante con la Asamblea Constituyente, hoy el gobierno venezolano respondió que ellos no se dejan humillar por nadie, por lo que informó que iniciará un proceso de profunda revisión de las relaciones bilaterales. Al regresar, Fernando Santillanes. Negocio es la compra-venta de vehículos, eres inversionista inmobiliario o simplemente tienes buen ojo para los negocios. Las subastas SAE son para ti. Ingresa a www.gov.mx/subastas SAE para conocer todo lo que puedes comprar. Tienen muy buenos precios. No pierdas la oportunidad de hacer un buen negocio. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. En Michoacán están garantizando la salud de toda su gente con espacios más dignos y mejores servicios. Hoy, la atención médica está llegando hasta el último rincón del estado, incluso aquellos que parecían en el olvido. Ahora, la cobertura de salud está llegando a quien más lo necesita, incluso hasta las puertas de sus hogares. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Un nuevo visor de realidad aumentada es tu tema, Fernando Santillanes. Buenas noches. Hola Susana, me da mucho gusto saludarte. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, la realidad aumentada se acerca, pero se acerca muy rápido. Y hoy se presentó este visor. Es un visor de realidad aumentada llamado Prisma, muy sencillo. De lo que se trata Prisma es un par de lentes que para el iPhone, lo pones el teléfono, pones el iPhone y te permite ver elementos, objetos en realidad aumentada sin necesidad de un visor muy caro. Es la competencia de HoloLens, pero barata. Incluso logró ya una ronda de inversión de $1 millón para hacerse una realidad y va a costar solo $99. ¿Por qué es importante? Porque la realidad aumentada es la tendencia de la mayoría de las empresas de tecnología y con esto el iPhone se convertirá en el visor de realidad aumentada pues más popular si se logra hacer este tipo de visores. Créanme, lo que puedes lograr con realidad aumentada desde diseño, educación y entretenimiento es sorprendente, así que Prince se podría convertir en el gadget del año cuando llegue en octubre por $99. Realidad aumentada, la realidad virtual está quedándose un poco atrás, pero créanme, no se va a desaparecer. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks. Gracias, Fer. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a la razón. Así la historia de este martes 18 de julio. Gracias por su atención. Buenas noches y hasta mañana.